Bueno, hermanos, muy buenas. ¿Estáis expectantes? Deseando escuchar algo, ¿verdad? La palabra, el mensaje de hoy. Y es curioso porque yo estaba dudando sobre qué mensaje traer hoy. Y justamente el pastor ha comenzado por el versículo, uno de los versículos centrales del mensaje que yo llevaba hoy. Y la pastora ha terminado orando por uno de los temas o el tema principal por el cual hay que orar cuando termine el mensaje. Así que antes de empezar yo le voy a pedir a mi hermana Carolina, que está aquí a la banda derecha, aunque no la he mirado, con el rabillo de ojo la tengo localizada, que ore por la palabra, si no le importa. Carolina. Gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí todos juntos, unánimes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas revelación esta mañana, Señor, en esta palabra. Señor, estamos expectantes, queremos recibir tu palabra. Usa a Adolfo, Señor, para que él pueda hablar en tu nombre, Señor. Amén. Amén. They did not get that play correct out of the timeout, and Popovich obviously upset with Manu. Here's McGrady for three. 35 seconds to go. Continues to hit at the line. And the Spurs now lead by 7. Rockets looking for a quick shot. Bowen is all over McGrady. Foul is picked up. It's a potential 4-point play. Tracy McGrady from downtown. And Tim Duncan could not get out of the way. He's called for the foul. Wow. What a shot by McGrady. You'll see the screen by Yao Ming, which forces Duncan to help, and he just draws the contact and somehow gets it to go. Incredible shot by T-Mac. 16.2 to go in the fourth. And Barrett can't find anybody. They have no timeouts remaining. Finally gets it in to McGrady. McGrady over Bowen for three. Yes! Yes! Tracy McGrady. 13 points. They've outscored the Spurs 14-6. And this a moment ago. Well, they almost didn't get the ball in, and now you've got the best defender in the game on McGrady. How does he hit this? Bowen not wanting to pick up the foul, and McGrady amazingly somehow gets it to go. It's a 2-point game. And a good job by Andre Barrett. They had no timeouts left, close to a 5-second count, but got the ball inbound, so 11.2 to go in this fourth quarter. San Antonio now clinging to a 2-point lead. They've led by as many as 11. Yao Ming on the inbounds, trying to make things difficult for Brent Barry. Gets it in. Kevin Brown lost it. Here comes McGrady. No timeouts remaining. McGrady for the win. Yes! 1.7 to go. San Antonio with no timeout. Here's Parker, and the Rockets steal a game from the Spurs. Tracy McGrady with an incredible performance down the stretch, including a 4-point play. Tracy McGrady with 33 points. The Texas Showdown continues this San Antonio had won 7 straight against Houston, and it's all McGrady scoring the last 13 for the Rockets. 13 points in 33 seconds. And he never had a doubt that he was... ¿Vale? Como dice el comentarista, increíble. 13 puntos en 33 segundos. Yo sé que en el contexto quizás el baloncesto aquí muchos no lo dominan, pero eso sería algo así como meter, no sé, 4 goles en 5 minutos y remontar un partido, ¿no? Algo así parecido. Es un poquito llamativo, ¿verdad? Durante la predicación anterior estuvimos hablando de Abraham. Me voy a poner el cable un poquito más. Estuvimos hablando de cómo actuó Abraham y cómo sus acciones, las acciones de Abraham, eran un ejemplo de fe. Cómo la fe de Abraham, su caminar en fe, le llevó a actuar de una cierta manera. El que no recuerda esa predicación la puede volver a escuchar, ¿verdad? Y vemos cómo el autor de Romanos y los autores del Nuevo Testamento nos llaman a actuar como Abraham antes de ser circuncidado. Y vimos cómo actuó Abraham antes de ser circuncidado como hombre de fe. Vimos que eso se reducía a prácticamente 3 capítulos. Antes de ser circuncidado estaban en el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 de Génesis.
Y vimos que el capítulo 16 era aquella metedura de pata de Abraham con Agar, por la cual vino Ismael. El capítulo 15 era prácticamente un monólogo de Dios, en el cual Dios le dice que va a hacer un pacto con Abraham, con lo cual el actuar de Abraham se reduce al capítulo 12, 13 y 14. Vimos cómo en el capítulo 12 Abraham actúa como un hombre de fe y camina con una fe increíble, ¿verdad? Sale de su país, o sea, de su ciudad, y llega a la tierra prometida. Vimos cómo en el capítulo 13, con una fe inquebrantable y con una actitud de Dios, se separa de Lot, de una persona a la que le amaba, y cómo Dios se le revela en ese instante. Y vimos en el capítulo 14 cómo actúa como hombre de fe al estar preparado para liberar a Lot, y cómo actúa delante de Melquisedec y lo que hace delante de Melquisedec. Y así vimos cómo actuaba una persona de fe. Yo hoy quisiese volver al tema de la fe. Al tema de la fe. Hebreos 11:6, podéis abrir vuestra Biblia. Dice, sin fe es imposible euaresteo, agradar. Es algo más profundo incluso que agradar. Euaresteo a Dios, por cuanto el que le busca debe creer que Él existe, y que de los que le buscan, exetoisin, de los que le buscan, de los que le están buscando de manera continua, es galardonador. Yo sé que le he cambiado, pero he intentado fijarme más en el griego que en la Reina Valera. La Reina Valera traduce de una manera. Yo he ido más al griego. De los que le buscan, es un participio presente que no está terminado, algo que está en activo, buscando continuamente. De exeteo. Así que no hay nada más importante en la vida que la salvación, ¿verdad? ¿O hay algo más importante que la salvación eterna? Yo ayer tenía 14 años, hoy tengo 25. Lo quisiera yo, ¿verdad? La vida se pasa rapidísimo. Ayer estaba en la playa con mis hijos y me acordaba de cuando yo era pequeño y estaba en la playa con mis padres. Digo, bueno, pero si esto hace 3 días, ya estoy aquí. El tiempo pasa muy rápido. La propia palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Dice, es flor de un día que de repente es hermoso y al día siguiente se apaga. Pasa rapidísimo. Cuando eres niño todavía te parece que pasa lento, pero la cruda realidad es que cuando ya te vas haciendo mayor dices, qué rápido se me ha ido el tiempo, qué rápido se me están haciendo grandes los nenes, ¿verdad? Los niños. Así que no hay nada más importante que pensar en la vida eterna, porque os voy a decir una cosa que quizás no sabéis. De aquí a 100 años, mirad a vuestro alrededor. Mirad a vuestro alrededor. De aquí a 100 años, ninguno de los que están a vuestro alrededor está. Y 100 años no queda mucho, ¿eh? Pasan rápido. Quizás ni 100 años, quizás en 80 años, de aquí, ni uno. Es duro, ¿verdad? Cuando hablo tan fríamente, ¿no? Tan claramente, pero es la cruda realidad, si queréis que os mienta. Es la cruda realidad. El tiempo pasa, ¿verdad? Ahora dice que aquellos que agradan a Dios, son los que le están buscando. Creen que Él, como Él es, no cualquier Dios, como Él es, lo creen y lo están buscando de manera continua. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue confiando en Dios. Usted tiene que confiar que Él existe, que el Dios que se revela en la Biblia es el Dios real que se está revelando en la Biblia, confía en Él y lo busca de manera continua. ¿Qué dice que hace entonces Dios con aquellos que creen en Él, han depositado la fe en Él, creen que Él tal como Él es existe y lo están buscando? Lo están buscando, perdonen el término, inquisitorialmente. ¿Qué dice que hace Dios? Lo volvemos a leer, ¿lo puedes volver a poner el versículo? Creo que no se han dado cuenta. Es galardonador. ¿Da qué es lo que da? Un galardón. Dios actúa hacia tu vida, te galardona, te premia cuando tú lo buscas de manera continua, no es una búsqueda de un día, es galardonador. Así que la fe, conforme nos hace ver el versículo, no es algo independiente. Yo sé que a todo el mundo le gusta la independencia, ¿verdad? Pero la fe es algo dependiente.
¿Por qué? ¿De qué depende la fe? Depende del objeto de la fe. Depende del objeto de la fe. Así que, para que la fe tenga una razón de ser, tiene que tener alguien o algo en lo cual se deposita. ¿Cierto o no es cierto? Tú estás depositado en una silla ahora mismo y tienes fe en que la silla no se va a romper, ¿cierto? Ni te vas a caer al suelo. ¿O no es cierto? ¿Tienes fe o no tienes fe? Cuidado, hace que se rompa, ¿eh? Ya alguno está tocando por ahí la silla. Fijaros, qué rápido dudáis de las cosas. Hermano, tenemos que tener fe en que Dios es quien es. En que Dios es quien es. Y en que es galardonador de los que le buscan. En que va a responder cuando tú le buscas. ¿O no tienes fe en eso? ¿No crees que Dios te va a responder cuando le buscas? Porque si no lo crees, ¿a qué estás buscándolo? Durante el curso que estamos haciendo, bueno, las clases que vamos dando, cuando nos reunimos en los grupos pequeños, los viernes, hemos estado estudiando el pasaje de Efesios 1 del 11 al 23. Lo estudiamos hace 2 semanas. Y vimos que había en este pasaje 2 formas de hablar de la salvación. Una en pasado. El verbo está en pasado. Hebreos 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando en pasado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creyeron y entonces fueron sellados. No es algo previo que ya estaba predicho que se iba a ser así, no. Creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el pasado. Pero cuando usted llega al versículo 19, aquí tenemos otra vez ese verbo en presente continuo. Un presente no acabado. Dice en el versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza? Yo no sé cómo se diría en los institutos hoy. Super mega grande, super hiper guay mega potente. No sé cómo lo traduciríamos, versión instituto de hoy en día. La supereminente grandeza. Pablo está intentando decir algo aquí también tremendamente mega, super, hiper, mega grande grandeza de su poder para con nosotros, ¿qué dice? Los que creemos. Presente continuo, no terminado. Los que estamos creyendo, no que creemos una vez para salvación, sino los que estamos creyendo. ¿Y qué dice que tienen? Una super, mega, hiper, mega grande poder. Fijaros qué gran poder tiene, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que si usted no es del que creyó una vez, y hasta luego Lucas, sino que usted sigue creyendo, sigue buscando inquisitorialmente a Dios, ¿qué es lo que tiene usted? Tiene el mismo poder dado por Dios, el mismísimo poder que levantó a Jesús de los muertos, está diciendo Pablo. Tiene el mismo poder, hermano. Lo tiene usted, y lo tiene no porque usted sea aquí de Marvel. Ya hay por ahí a quien le gusta mucho Marvel. No que usted sea de Marvel. Es que Dios actúa a favor tuyo. Amén. Si continúas creyendo y si continúas buscándolo. Tiene un galardón. Tiene un premio para ti. Que Él va a actuar con poder en tu vida. Si tu fe sigue desarrollándose. Porque Abraham no solo tuvo fe un día. Abraham caminó con fe. Caminó con fe. Cada paso de Abraham era un paso de fe. Continúo. Ahora, es esa fe, ese caminar con fe, el que nos justifica. El que nos está justificando. Dice en Romanos 4 que fue la fe de Abraham. ¿Cómo fue la fe de Abraham? ¿Una fe de un día? No. Que fue su fe continuada, dice que se esforzó en la fe, dice más adelante en Romanos 4:20. Se esforzó en la fe. Y esforzarse en la fe no es una fe de un día. No es una fe de usar y tirar. Dice que se esforzó en la fe. Y es esa fe continuada, nos dice, la que nos justifica delante de Dios. Ese caminar con fe nos justifica delante de Dios.
Y me llama mucho la atención porque yo creo sinceramente que Dios no se dedica en la Biblia a perder el tiempo. No se pierde el tiempo en la Biblia, ya es suficientemente larga y sabe lo suficientemente bien lo vaguísimos que somos para leer, ¿verdad? ¿Quién se lee la Biblia en menos de una semana? Hay que ser vago, ¿eh? Ya sabe Dios que somos un poquito vagos para leer. Así que Dios tuvo que reducir y decir, mira, no lo voy a poner muy grande porque estos chicos, la verdad es que leen, no leen mucho. Se lo voy a poner, lo voy a dar más para que lo coman. Así que cuando Dios repite algo en la Biblia es porque tiene su importancia, no es una cosa secundaria. Y Dios repite esta vez en Génesis, en Gálatas, en Romanos, en Efesios, en Santiago, que la justificación es por no lo he escuchado, ¿eh? Por fe, muy bien. Así que, hermanos, si la justificación es por fe, ¿a qué estamos? Aquí. Escúchame, yo sé que tú tienes un pasado, y hay aquí personas hoy a las que Dios creo que les va a hablar. Porque tienes un pasado que te persigue. Tienes un pasado que puede tenerte noches desvelado. Que puede hacer que des vueltas en la cama cada noche sin descansar por tu pasado. Por el error que cometiste. O los errores continuados que has estado cometiendo. Dice Isaías 57, los impíos son como el mar en tempestad. Lo he escrito aquí con letra A. Que no pueden estarse quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos. Así que, hermano, tu impiedad, tus acciones del pasado, tus actitudes, lo que has hecho, te mantiene inquieto. Tu conciencia te está tocando y sabes que has hecho lo indebido. Así que estás como el mar en tempestad y no duermes. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado. He hecho algo, ya sea voluntario o involuntariamente. ¿Qué he hecho? El otro día castigué a Mateo y después de castigarlo me di cuenta de que él había pintado el sofá de casa. Lo pintó con bolígrafo, quiso pintar un tren en el sofá. Un tren. Y él estaba súper contento de haber pintado un tren en el sofá. Y fue a Lidia y le dijo, mira, ¿te gusta? No sé exactamente las palabras que le dijo. Cuando yo le di, ¿cómo has pintado el sofá? Y él no comprendió lo que había hecho, pero yo le castigué. Y a mí se me quedó la cara de Mateo llorando por el castigo que yo le estaba imponiendo. Y me di cuenta después de que él no estaba comprendiendo el castigo cuando él tenía una ilusión muy grande de haber hecho algo impresionante en el sofá. Se pensaba que había hecho un Picasso en el sofá y que su madre iba a estar encantada del tren que él había dibujado en el sofá. Y después por la noche yo no lo tenía que haber castigado, con la pena por dentro. ¿Te ha pasado a ti alguna vez algo así respecto a lo que has hecho? ¿Te sigue pasando hoy en día que tu pasado te persigue? Hermanos, estaban perdiendo por un montón de puntos, quedaban 33 segundos. 33 segundos. Era imposible darle la vuelta. Es imposible que por tus obras tú puedas darle la vuelta a tu pasado. Es imposible. Por muchas más obras que tú quieras no vas a conseguir quitar lo que has hecho. Pero hubo una persona que murió en la cruz por tus pecados, que los borró con su sangre. Y es nuestra fe la que nos justifica, no son obras nuevas que tú hagas. No puedes justificar el pasado, no puedes dormir bien porque ahora de repente ya hoy me voy a portar bien y cuando llegas a la esquina, ¡ay!, haces algo mal. No puedes justificarte de esa manera. Es tu fe la que te está justificando y hay perdón en la sangre de Cristo. Así que ¿por qué no te agarras a la sangre de Cristo? Hay perdón de tu pasado, y tu pasado, aquí hay personas que han reconocido su pasado tremebundo, nauseabundo, y hay otros que se lo callan, pero tienen un pasado también nauseabundo. Y si Dios sabe de cada uno, y hasta el que parece más guapo y más lindo y más precioso aquí, ese tiene un pasado que si lo viese aquí en directo,
Lo que pasa es que del que lo sabe dice, "Ay, que este es un prenda". Pero del que no lo sabe te piensas que con la imagen, ¿verdad? Pero tú sabes tu pasado. Tú sabes tu pasado. Dice 2 Corintios 5:21, escribe Pablo a los Corintios en su segunda o tercera epístola, dice: al que no conocía el pecado, decía Cristo, lo cargó del pecado por nosotros para que obtuviésemos el perdón de los pecados. Hermano, da lo mismo la bestialidad tan grande que hayas hecho, hay perdón para tu vida. Dios cargó el pecado sobre Cristo. Y si tú dudas de eso, no tienes fe. Si tú dudas de que Cristo pudo llevar tu pecado a la cruz, por muy grande que sea, no tienes fe. Conozco el testimonio de un hombre que estuvo en Vietnam. Y cuando estaba en Vietnam, mató a personas de forma que él se sentía terriblemente mal. Terriblemente mal. Y los cristianos pasaban por su casa, llamaban a la puerta, no como un testigo de Jehová, porque en Estados Unidos es más habitual, o era más habitual el llamar a la puerta, mira, vengo. Y él decía, Dios no me puede perdonar a mí, Dios no me puede perdonar a mí, lo que yo he hecho, Dios no me puede perdonar. Hasta que un día una persona dijo, mira, en vez de decir que Dios te puede perdonar, vamos a leer de la Biblia. Y empezó a leer de la Biblia. Era la octava o la novena vez que venían, y el hombre decía, Dios a mí no me puede perdonar. Y entonces comenzaron a leerle el Evangelio de Juan. Y cuando el hombre comprendió que las barbaridades que le había hecho podían ser perdonadas por Dios, el hombre se echó a llorar. Y dedicó su vida a ir a Vietnam a hablarle a la gente del Evangelio. Y a salvar vidas. Y dio con familia de aquellas personas a las cuales él, en la guerra, había tenido que matar. Y las llevó a la salvación. Dios cambia y hace nuevas todas las cosas, hermano. Dios cambia y hace nuevas todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Es Dios. Ten cuidado con donde depositas tu fe. Porque puedes pensar que Dios es de una manera y estás cometiendo idolatría. Puedes pensar que Dios es de una manera que no lo es y estás cometiendo idolatría. Hermano, necesario que conozcamos a Dios como es Dios. Ayer Mateo y Dana, Sofía todavía lo tiene que superar, pero Mateo y Dana se confiaron en mí, tuvieron fe en mí y me dieron la mano y me lo llevé dentro del mar, dentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Ellos no podían nadar allí, se ahogaban, pero confiaron en mí y me lo llevé dentro. Y entonces vieron algo que ellos no esperaban, vieron peces, para ellos fue, ¡ay! Hay peces en el mar grande, ¡hola! ¡Qué guay! Dios tiene cosas infinitamente mayores preparadas para ti si confías. Amén. Porque Él es galardonador. No te va a enseñar unos pececitos como yo, te va a enseñar algo grande. Pero tu mano tiene que depositarse en la mano de Dios. En la mano del Dios de la Biblia. No de cualquier Dios. Del Dios de la Biblia. Y vemos que la fe es una fe orientada a la acción. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Me encanta este versículo, traducido correctamente. Estuve allá hasta las tantas hablando con dos personas que saben hebreo para ver exactamente cómo se debe traducir el versículo. Estuvimos allí. Dice Salmo 37, 3, 6. No lo ponga porque en Reina Valera está traducido de forma que no es. En la Reina Valera actualizada y en la nueva versión del Rey Jaime, King James Version, en inglés, ¿vale? Está bien traducido, pero en la antigua no está bien. Entonces, fijaros cómo es el versículo. Confía en el Señor y haz el bien. Habita la tierra y dice, y apaciéntate de la fidelidad de Dios. Es bonito, ¿verdad? Saber que te puedes apacentar, alimentar ¿de qué? De la fidelidad de Dios. Apacentarse de la fidelidad de Dios. Pero apacentarse como un día, no, de manera continua. Apaciéntate de la fidelidad de Dios. Él te dará el deseo de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Y lo repite, confía en Él y Él obrará. Hará brillar como el alba, ¿tu qué? ¿Qué dice? Tu justicia. ¿Os dais cuenta, hermano? La fe
apaciéntate de continuo en la fe, en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel y tú confías, tienes fe en Él, y entonces tendrás tu justicia. Dice, brillará como el alba tu justicia. Ahora estás justificado, brillas como el alba porque caminas en fe y en la fidelidad de Dios. Y como he dicho, el objeto de nuestra fe debe ser Dios, el Dios de la Biblia. No el Dios que uno pueda imaginar, no el Dios de escojo algunas cositas de la Biblia y la mezclo por aquí, estilo maniqueo, estilo... No. Eso es idolatría. Y hay muchos que se llaman evangélicos, idolatran a un Dios que no es real, porque no están dispuestos a fijarse en cómo es realmente el Dios de la Biblia. Y quieren imponer sus ideas sobre la Biblia. Ahora, si hay algo que destaca de Dios, lo primero que destaca de Dios, y qué es lo que hoy quiero destacar, comienza en Génesis 1:1. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo Génesis 1:1? Que Dios ya existía. Te lo está dejando caer, te está diciendo, mira, aquí no hace falta que te tenga que decir, Dios ha existido, existe y existirá. Porque Dios está fuera del tiempo. Nosotros no podemos concebir eso, porque vivimos en el tiempo. ¿Vale? Yo ayer tenía pelo y ya no lo tengo. Vivimos en el tiempo. Y no te rías porque algunos tienen barriguilla y otros tampoco tienen pelo, ¿eh? Y el tiempo pasa, ¿eh? Hermano, el tiempo pasa, pero Dios está fuera del tiempo. Dios, al crear los cielos y la tierra, hizo que el tiempo comenzase. O en el Big Bang. Comenzó el tiempo cuando comenzó la creación de la materia, pero Dios estaba fuera. Bien. Dice Marco Lucio Vitruvio, un autor del siglo I a.C., escribió un libro muy interesante, muy llamativo, que se llama De Arquitectura, donde recogía todo el conocimiento sobre arquitectura de la época. Y es un libro que ha marcado incluso el Renacimiento. Grandes de las estructuras del Renacimiento, de las construcciones, están basadas en el libro de arquitectura de Vitruvio. Y en el capítulo 6 de su libro, habla sobre Aristipo. Aristipo era un filósofo hedonista, discípulo de Sócrates. Y este hombre era natural del norte de África, de Cirene, de la Cirenaica, como Simón de Cirene, más tarde. Y dice que iba navegando hacia Grecia y de repente naufragó. Y cuando naufragó Aristipo, después de varios días de naufragio, llega a una isla con sus hombres, consigue llegar a una isla y ve que en la arena hay ciertas figuras geométricas dibujadas. Y dice, cobrad ánimo, sin duda alguna, aquí hay civilización, aquí hay hombres. ¿Por qué lo supo? Porque había figuras geométricas en la arena. Había algo que no se puede formar de forma natural, espontánea. Pues Dios también ha dejado su huella en la creación. Y hoy no voy a hablar de apologética, no vengo a hacer apologética. Dice un autor que me encanta, intento traducirlo del inglés, dice, la combinación de las circunstancias que permiten vivir en la Tierra y ser capaces de ver las estrellas, de que se den las condiciones necesarias para la vida sin excluir las necesarias para investigar, y lo contrario, y viceversa, son de forma increíble algo muy improbable. Esto se debe a que el medio en que vivimos es, por una parte, lo suficientemente espeso para permitirnos respirar y evitar que seamos quemados por los rayos cósmicos, y por el otro, no lo bastante opaco para absorber toda la luz de las estrellas e impedir la vista al universo. Dice, ¿qué balance más frágil entre lo indispensable y lo grandioso? Y otro autor añade, el hecho de que nuestra estrella emita las longitudes de onda necesarias, que la atmósfera deje pasar unas determinadas longitudes del espectro, y que éstas coincidan con las necesarias para que las plantas la conviertan en energía química y sea detectado por los humanos, está infinitamente más cerca del milagro que de lo razonablemente esperable. Hermanos, Dios creó las cosas, puso su huella en la creación. Está la huella de Dios en la creación. Como Vitruvio dedujo de forma razonable que allí había civilización, no Vitruvio, Aristipo, nosotros deducimos que Dios ha creado las cosas. Dice Pablo
que no hay excusa, por cuanto dice la capacidad de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles al ver que las cosas son creadas. ¿Sabe usted que eso está en la Biblia? ¿Lo sabe? Porque algunos se quedan. Está en la Biblia. Dios creador. Ese es el Dios en el que creemos. El Dios creador. Pero a mí hay algo que he llegado hasta aquí para ir a un punto esencial. Ir a un punto esencial. Hay dos formas de creación de Dios en la palabra. Si usted lee Génesis, verá que usa dos términos. Un término es bará y otro término es yacer. Y si yo hago aquí un avioncito de papel, con esta hoja yo estoy yacer, haciendo un avión. Si uno construye un edificio, está yacer, haciendo algo. Lo hace con algo preexistente, que ya existía. Eso es yacer. Cuando dice que cuando Dios forma al hombre y la mujer, yacer lo forma del polvo de la tierra, del barro, ¿verdad? Es una forma de representarnos que el polvo somos y el polvo volveremos. Pero al principio, cuando los crea, no dice yacer, dice bará. Bará. Eso es que Dios crea de la nada. De la nada, Dios creó el universo. Si usted no lo cree, eso tiene que ver el Big Bang. ¿Del qué habla? El Big Bang. Apareció todo de la nada, ¿verdad? Incluso la teoría científica dice todo apareció de la nada. De la nada apareció el universo por la palabra de Dios. Pero es que usted, su ser espiritual, su conciencia que está ahora mismo pensando, fue creada de la nada. Bará. Y lo hermoso de esto, lo hermoso de saber que Dios creó de la nada, que Dios crea de la nada, es que cuando mucho más tarde, porque uno puede decir, bueno, eso fue al principio de la creación. Espere. Isaías 51:10 dice, crea en mí un corazón limpio. ¿Y sabéis qué término está usando ahí? ¿Sabéis qué término está usando de hebreo? Bará. No soy yo quien puede crearlo, Carlos. No soy yo quien puede crear un corazón limpio dentro de mí. Yo no puedo crear un corazón, ya ser de lo que hay. Yo no puedo hacer nada. Mi pasado es pasado. Voy perdiendo el partido. Quedan 33 segundos y tengo que meter 12 puntos como mínimo. Yo no puedo hacer nada. El partido de fútbol lo estoy perdiendo por 7-0 y quedan 10 minutos. No hay manera. No hay manera. Pero Dios viene y crea un corazón limpio, porque Él sí puede. Alabado sea su nombre. Él puede crear un corazón limpio en ti hoy. Y si tu pasado te sigue persiguiendo y no te deja dormir, porque era un pasado de impío, Dios puede hoy crear, vará, un corazón limpio dentro de ti. Lo puede hacer ahora. Ahora mismo. Dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. Y te estás envejeciendo, estás de no dormir, de el pasado que te persigue, estás mal. Intentas obviarlo, pero ese pasado que te persigue, esa actitud, esas acciones que has cometido te persiguen. Pero Dios puede borrarlas con la sangre de su Hijo. Puede borrarlas, limpiarlas y poner un corazón nuevo dentro de ti hoy. Puede poner un corazón nuevo de ti hoy. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo dice que hemos sido? Hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque dice, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. No se puede comprender cómo una persona en mitad de circunstancias terribles tiene paz, porque sobrepasa todo entendimiento, porque es algo que Dios pone en nosotros. En Efesios 2:13-14